En 2022, cuando se cumplen más de 90 años del primer mundial de la historia, he decidido comenzar con mi canal hablando precisamente de eso, del primer mundial de la historia, el de Uruguay en 1930. Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer vídeo del canal. Me hace muchísima ilusión poder saludaros, me hace muchísima ilusión poder estar aquí ya para hablar de fútbol. Y empezamos con The Beautiful Game, empezamos en esta sección que para mí es muy importante, que para mí es muy bonita. Y antes recordaros que ya sabéis que para que no os perdáis nada de lo que venga en el canal, tenéis que hacer clic en suscribir y también en la campanita. No vaya a ser que estéis despistados, suba vídeo y no os enteréis. Hoy vamos a hablar del célebre primer título de la Copa del Mundo en 1930, ese título que se disputó en Uruguay y que fue ganado también por la selección celeste ante Argentina. Pero para entender bien este concepto, lo primero que tenemos que hacer es retrotraernos un poco en el tiempo, viajar un poquito hacia atrás. Y es que en la década de los años 20, esos felices años 20 que parecían que iban a ser todo prosperidad, que parecía que todo era maravilloso, después de haber pasado la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones prometía que esto iba a ser un remanso de paz, sale mal. El tema es que en esta época de prosperidad, parece que el fútbol se fue haciendo su sitio de manera un poco más sencilla. Llegaban a más rincones, creaban nuevas competiciones. Casi 20 años antes de todo esto, en 1900, en la célebre París, se celebraban los primeros Juegos Olímpicos con el fútbol como uno de los deportes participantes. Aunque si bien es cierto, solo participaban clubes deportivos, que no se podía determinar que fueran selecciones nacionales. Es cierto que después esos títulos han significado aumentar la nómina de triunfos de cada país, por entender que lo estaban representando, pero no era ciertamente como ahora entendemos la representación de los países en los Juegos Olímpicos. Diríamos que fue en 1908 cuando esto cambia y realmente empieza a tomar la forma que más o menos todos conocemos. El tema es que por esa época, también en París, en 1904, nace un organismo que iba a ser fundamental para los hechos que estamos contando. Y es que tras la unión de varios países, de varios referentes y representantes de la realidad futbolística de muchas naciones, nace la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que iba a ser clave para los sucesos que vamos a contar hoy. El tema es que a partir de los años 20, la FIFA y el COI empiezan a organizar de manera conjunta lo que va a ser el torneo futbolístico dentro de los Juegos Olímpicos. Pero digamos que no están del todo de acuerdo. Es cierto que los Juegos Olímpicos tienen ese pensamiento o esa realidad que entienden que los Juegos Olímpicos deben ser siempre amateur, tienen que ser deportistas no profesionales, y la FIFA en cambio busca que sean los mejores jugadores posibles compitiendo y haciendo un campeonato de los mejores contra los mejores. Exactamente, ahora mismo tampoco pasa esto. La FIFA y los Juegos Olímpicos son dos entes que entienden de manera muy distinta lo que es el espectáculo y el deporte. Como veis que en esta época, en esos albores de las grandes competiciones, tampoco es que estuvieran muy de acuerdo y no entendían de la misma manera lo que podía ser el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos. Y es así como la FIFA, con el acuerdo de la mayoría de sus miembros, determina que en 1930 se va a celebrar el primer campeonato del mundo de naciones, el primer torneo reglamentado para poder determinar quién es la mejor selección del mundo. Esta decisión viene a cargo de un personaje fundamental a la hora de hablar de la Copa del Mundo. Os va a sonar a todos: Jules Rimet, un francés que de alguna manera fue parte fundamental, parte destacada a la hora de llevar adelante esta competición. De hecho, no sé si os sonará, pero a la Copa durante muchos años se la consideró, se la llamó Jules Rimet. Y lo cierto es que cuando parece que todo marchaba bien, cuando parece que todo el mundo estaba de acuerdo, que todos querían un nuevo mundial organizado por la FIFA, llega el desacuerdo. Hay que elegir dónde se va a jugar este primer mundial de la historia. Si bien es cierto que se ofrecían a ser sede algunos de los países más importantes de la parte europea, como España, como Francia, como Hungría, como Italia, terminó siendo la opción sudamericana la que ganaría
este debate. Estamos hablando de Uruguay. En esta pelea que parecía más bien David contra Goliat, en esta situación entre América y Europa, a Jules Rimet le sedujo la idea de llevar el primer torneo mundialista al que había sido campeón de las últimas 2 ediciones de los Juegos Olímpicos, el medalla de oro de estos últimos torneos que se habían celebrado de manera internacional en los Juegos Olímpicos. Y esa no es otra que la selección celeste, la selección de Uruguay. Hay que entender que la selección de Uruguay como la sede del primer mundial no era del todo injusta. Lo cierto es que respondía a varios baremos. Primero, ese campeonato, ¿no?, que ya se había ganado en 1924 y 1928, pero también que en 1930 se celebraba el centenario de Uruguay como nación, además de que prometían construir un gran nuevo estadio en su capital, Montevideo. Bueno, lo cierto es que esas discrepancias pronto llegarían a manchar un poco lo que iba a ser la celebración del Mundial. Muchos países renunciarían a viajar hasta Sudamérica para celebrar este torneo. Uruguay se ofreció a sufragar los gastos, incluso tuvo a bien intentar compensar a algunos de los clubes que perdían a sus mejores jugadores, pero no hubo manera de convencer a los europeos. Es cierto que había cierto clima de insatisfacción por la elección de la sede, teniendo en cuenta que en 1929 había estado una gran crisis mundial todo el mundo, y es cierto que Europa lo seguía pagando, lo iba a seguir pagando durante mucho tiempo, pero el torneo se tenía que celebrar, así lo había decidido la FIFA y así se había elegido la primera de las sedes. Uruguay tuvo que seguir adelante a pesar de que muchas selecciones importantísimas como Italia, como España, no llegaron a ir. Solo Francia y Bélgica, de alguna manera también apoyadas por el presidente y el vicepresidente de la FIFA, terminaron asistiendo junto a Yugoslavia y junto a Rumanía, solo 4 selecciones europeas en un torneo mundial. Esto realmente es algo muy extraño, es algo muy difícil de ver, es algo muy difícil de comprender, ahora que sobre todo tenemos una mayoría muy amplia de selecciones europeas en nuestros mundiales, pero hay que entender la dificultad de la época para trasladarse grandes distancias en barco, y en ese sentido también la crisis del 29 tuvo una gran influencia. Hay que ponerse en esas circunstancias y entender bien el contexto para saber de la importancia de movilizarse durante un tiempo en otro país y con las distancias y con los tiempos que exigían antes los medios de transporte. Por la parte americana esperaban, por tanto, Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, México, Brasil y la anfitriona, Uruguay. Comprenderéis que la escasa afluencia de grupos y de participantes hizo que cambiara completamente la organización del mundial que tenía en su cabeza la FIFA. Iba a ser un torneo eliminatorio de 16 selecciones y terminó siendo finalmente una primera fase de grupos con 13 equipos, uno de ellos de 4 participantes, 3 de ellos con 3 participantes. Con todo esto encima de la mesa, el 13 de julio de 1930 daba comienzo el primer mundial de la historia en suelo uruguayo. La fase de grupos transcurrió con total normalidad, quedando como líderes de cada grupo Argentina, Yugoslavia, Uruguay y Estados Unidos. Los 4 pasarían a formar parte de una ronda de semifinales en la que se enfrentarían por eliminatorias para llegar a la gran final. Es ahí donde se demuestra un poco el diferente nivel que tenían unos equipos y otros, puesto que ambos partidos de semifinales terminan con 6-1. 12 goles entre Argentina y Uruguay para pasar a una gran final del primer mundial de la historia. Como he estado comentando antes, Uruguay se comprometió a construir un nuevo estadio en Montevideo para dar cabida a todos aquellos que quisieran ver la gran final. Aparte del campo de y el gran parque central en el que se celebraron partidos del mundial, el resto se jugaron en el Centenario, el gran monumento y el gran coloso al fútbol que Montevideo le regalaba al mundial de 1930. El nuevo estadio Centenario se convirtió en uno de los grandes protagonistas de este gran mundial de 1930. Diseñado por el uruguayo Juan Escaso, el estadio representaba todo lo que la FIFA quería para un evento de estas características. La gran torre de los homenajes lleva observando a los mejores jugadores de la historia desde aquel año 1930. Declarada Patrimonio Histórico de Montevideo, se alza imponente en la llamada Tribuna Olímpica. En la final de 1930, este nuevo gigante dentro de la capital de Uruguay albergaría las gargantas de más de 90.000 personas y se dice que fue construido para más de 100.000. Como curiosidad, hay que añadir que este estadio no solo fue la primera gran sede de una final de un mundial, sino que también albergó la final de la primera Copa Intercontinental, celebrada en 1960
90 y que enfrentó al Real Madrid y al Peñarol de Montevideo. Jugar en una final en casa no debe ser como jugar cualquier otro partido, y es cierto que la selección uruguaya lo dio todo en el césped. Sabía que tenía alrededor muchas personas que se dejaron la piel para intentar apoyar a su equipo, y lo cierto es que los argentinos notaron esa presión, notaron esas gargantas gritando al unísono por Uruguay. Hay muchos relatos de fuentes de la época que hablan de una presión sin precedentes sobre el equipo argentino. Y ya no solo desde el punto de vista ambiental, ya no solo desde el punto de vista de la afición, sino que incluso se habla de casos de amenazas por parte de la policía, del ejército, cosas bastante turbias que no se han llegado a aclarar, pero que restan cierta espectacularidad a lo que fue una final a la altura de los mundiales. Ni argentinos ni uruguayos se fiaban demasiado de los otros, y lo cierto es que acordaron que iban a jugar una parte con un balón de cada federación. La primera parte se jugaría con balón uruguayo y la segunda parte se jugaría con balón argentino. Lo curioso es que los argentinos se fueron al descanso ganando con el balón uruguayo y terminaron el partido con una segunda parte con balón propio, perdiendo con una remontada épica de los uruguayos ante un equipo mermado por la baja de Luis Monti, que dicen que no jugó por miedo a las represalias, puesto que afirmaba había recibido amenazas durante la semana previa al partido. Ni el gol de Peusel ni el gol de Stabile sirvieron para nada, a pesar de que este último terminó como máximo goleador del evento, con 8 dianas, algo realmente espectacular teniendo en cuenta el número de partidos que se jugaron. Uruguay terminó como campeona en su casa, en el Estadio Centenario de Montevideo, en una sede inigualable, para poder recoger ese trofeo que Jules Rimet había ideado para esta primera Copa del Mundo. Un trofeo nuevo, esculpido especialmente para este evento en mármol, plata y oro, por un escultor francés de Rodez llamado Abel Lefleur. El trofeo, que pesaba casi 5 kilos y que representa a la diosa de la victoria griega Nike, fue entregado a los jugadores uruguayos, que celebrarían durante toda la noche y los días siguientes un triunfo sin precedentes. La gloria del albiceleste tendría que esperar varias décadas más para poder levantar el trofeo de campeona del mundo. Dentro de este mundial que ganaría Uruguay, lo cierto es que se dieron cita a algunas de las mejores estrellas del fútbol de la época. Es cierto que lo enturbió un poco el hecho de que muchas de las grandes selecciones de la época no quisieron ir, pero sí que hay nombres que merece la pena rescatar. Dentro de estas estrellas hay que destacar a Stabile, uno de los futbolistas argentinos más laureados, uno de los delanteros más prolíficos, mito de Huracán, el equipo argentino. Terminaría jugando también en Génova, Nápoles y en el Red Star de Francia, equipo que fundó Jules Rimet. Habría que destacar también a Luis Monti, lo hemos comentado antes, pero hay que decir que era uno de los grandes centrocampistas de la historia del fútbol. Un centrocampista que dominó en Argentina y que después, tras su llegada a la Juventus de Turín, terminó jugando con Italia, con los famosos Oriundi, esto da para otro vídeo, con la que fue campeón del mundo en 1934. También habría que hablar de Ivkovic, que fue capitán de Yugoslavia en el Mundial de 1930 y que en ese momento todavía se estaba sacando la carrera de médico. El final trágico de Ivkovic nos lleva a un fusilamiento que se produjo en los años 40 por ser militante comunista. Como nombres importantes también el Mago Scarone, un futbolista mítico en Nacional que tuvo muy cerca el fichaje por el FC Barcelona, pero que rechazó a última hora única y exclusivamente por amor a sus colores de Nacional y sobre todo de la selección celeste, selección con la que no habría podido jugar en el caso de firmar por el equipo español. Y por último tendríamos que hablar de Nasacci, un jugador del que no podemos escapar por ser el más laureado de la historia de la selección celeste. Un futbolista que terminó recalando en Nacional, que terminó recalando en el tricolor, pero que además ganó 4 trofeos de la Copa América con Uruguay, un Mundial y por supuesto 2 medallas de oro de los Juegos Olímpicos. Hay que decir que más allá de sus estrellas, Uruguay era un grandísimo equipo, un conjunto que ya había logrado brillar en los Juegos Olímpicos y que en el Mundial no hizo sino reafirmar esa posición de poder
dentro del fútbol de la época. Si bien es cierto que la duda nos queda siempre en si hubieran participado otros equipos europeos, lo cierto es que Uruguay venía de ganar 2 Juegos Olímpicos y la certeza era que seguramente si no hubiera rechazado en 1934 viajar a Italia, quizá podría haber aumentado esa tasa de victorias en la Copa del Mundo. Lo cierto es que en 1934 podríamos haber visto una Uruguay muy parecida y sobre todo con la posibilidad de haber hecho frente a cualquier otro equipo. Y esta es la historia, este es el recuerdo que he querido dedicar a este primer mundial de la historia en el primer vídeo de mi canal. Este es el recuerdo que he querido dedicar no solo al primer campeonato del mundo de la historia del fútbol, sino también a la primera selección campeona de la historia. No solo por haber sido brillante contra sus oponentes, sino también por haber escrito su nombre en oro en la historia de este torneo. La primera selección campeona de la historia del Mundial de la FIFA. Otro día hablaremos más de la historia del fútbol. Espero que os haya gustado este espacio de The Beautiful Game, este pequeño homenaje a la primera campeona del mundo. Y por supuesto, seguiremos hablando de héroes y, ¿por qué no?, también de algún villano. Hasta la próxima.